El segundo consejo sugerido, que también vimos la semana pasada, fue que él quería ir personalmente. Ahitofel le dice: yo quiero ir personalmente en contra de tu padre David. Dame 12,000 hombres y yo lo voy a perseguir, yo lo voy a encontrar, yo voy a terminar con su vida. Y Ahitofel, quien en el pasado había sido un íntimo amigo, consejero de David, está haciendo que ya no haya oportunidad ni esperanza de reconciliación entre David y entre su hijo Absalón. Y ahí dejamos nuestra historia. Ahora, en el versículo que continúa, vamos a ver a otro personaje llamado Usai, arquita. ¿Quién era Usai? Bueno, podemos empezar diciendo que era un hombre de la confianza de David. David confiaba mucho en él y Usai no lo ha traicionado. Él ha seguido fiel al rey. Vaya conmigo al capítulo 15, 2 capítulos atrás, para ver y recordar un poquito más quién era Usai, el hombre del cual hablaremos en esta mañana. Segunda de Samuel 15, versículo 32. Dice así. Todos lo tienen. Y si no, lo puedes seguir en la pantalla con nosotros. Dice la palabra del Señor, segunda de Samuel 15, 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Así vino Usai, el versículo 37. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Y con estos versículos podemos entender que este hombre, Usai, era un hombre de total confianza de David. Dice que cuando él vio a David, después de que David había tenido que huir, y sale a su encuentro, él se rasga sus vestidos. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dolido por lo que le estaba pasando al rey. Todos sabemos la historia. Ha tenido que huir de Jerusalén para evitar una confrontación, un derramamiento de sangre por todos aquellos que ahora estaban apoyando a Absalón. Pero David le dice, cuando lo encuentra a este amigo, a Usai, le dice: si tú vienes conmigo, no me servirá de mucho. Dice literalmente: me servirás de carga, pero tú serás más útil cuando regreses a Jerusalén y estés allí con Absalón. ¿Para qué? Para que tú puedas ver lo que ahí está sucediendo. Y David agrega: y de esa manera, si tú estás allí, tú puedes hacer nulo el consejo que Ahitofel le dé a Absalón. Y es exactamente lo que está a punto de suceder en este momento. Así que Usai era un amigo de David. Y luego entonces que Ahitofel le da este consejo y le dice a Absalón: ¿sabes qué? Déjamelo a mí. Yo iré con 12,000 hombres personalmente, y con mi propia mano yo mataré a David. Lo cual era un buen consejo, lo veremos más adelante. Recordemos que Ahitofel era un hombre muy sabio y esta era una buena estrategia. Pero aquí sucede algo inesperado. En vez de que Absalón siga el consejo de Ahitofel, ahora él pide una segunda opinión. Y vea lo que sucede en el versículo 5 del capítulo 17. Regrese al capítulo 17 y aquí vamos a empezar en el versículo 5. Dice así: y dijo Absalón: llama también ahora a Usai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Entonces piensen esto: Usai regresó a Jerusalén como un espía de David, y ahora es llamado por Absalón para escuchar su consejo. Y este es el consejo que ahora, por alguna razón, a Absalón se le ocurre decir: ya oí un consejo, pero quiero oír el tuyo. Usai, ven y dime qué es lo que tú tienes que decir. Versículo 6. Cuando Usai vino a Absalón, le habló Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di
tú. Y piense esto por un momento, porque parece ser que Absalón no tiene idea qué hacer. No sabe cómo continuar con su estrategia para derrocar a David. Absalón no es un buen líder. Sí es un buen rebelde, pero un buen rebelde no es necesariamente un buen líder. Y eso sucede muchas veces. Un buen rebelde generalmente no siempre es un buen líder. Y vea la sabiduría en las palabras de Usai para tenderle una trampa a Absalón. Ahora, este no era el mejor consejo para derrocar a David, pero sí fue un buen consejo, porque recordemos que Usai era un espía de David. Él en este consejo está convenciendo a Absalón de seguir este consejo para beneficio de David. Y el consejo empieza en el versículo 7. Léalo conmigo, vamos a leer del 7 al 13. Entonces Usai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Usai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Y aquí viene el consejo, versículo 11. Aconsejo pues que todo Israel se junte desde Dan hasta Beerseba en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Este es el consejo que Usai le da. Y si nos damos cuenta, Usai es alguien increíble utilizando metáforas, utilizando ilustraciones. Él nos muestra varias ilustraciones en este consejo. Por ejemplo, dice que David es como una osa que le han quitado a sus cachorros. Habla de cómo hombres valientes, dice, tienen como un corazón de león y no desmayarán. También menciona y habla de este tremendo ejército que lo compara como el rocío que cae sobre el campo. Y también dice que su ejército será tan grande como la arena a la orilla del mar. Pero lo primero que él hace es considerar y le dice: ¿sabes qué? El consejo que Ahitofel te acaba de dar no es bueno, así que no lo sigas. ¿Por qué? Porque Usai dice que David es un hombre de guerra y que David es un hombre valiente. En otras palabras, pone a recordar cómo era David en el pasado, cómo él había sido ese hombre de guerra fuerte y valiente. Pero lo que no le dijo a Absalón es que en este momento ya no estaba así. David estaba en un momento difícil, estaba huyendo, estaba humillado. Pero Usai le hace recordar a Absalón el David que antes era, y lo compara con una osa cuando le han quitado a sus cachorros. ¿Se imagina a una osa así? Nadie de nosotros quería acercársele, ¿verdad? Porque estaría dispuesta a hacer lo que fuera por recuperar a sus hijos. Y eso le dice, es como decirle: ¿sabes qué? Si sigues el consejo de Ahitofel y vas solamente con 12,000 hombres, ni lo pienses, porque vas a salir derrotado de esa batalla. Y entonces le da el consejo, y el consejo es muy atractivo para Absalón. ¿Sabe por qué? Porque le dice: vas a juntar a todo Israel, desde el pueblo del norte hasta el último pueblo del sur, y serán tantos como la arena del mar, y tú irás delante de todos
ellos. Y aquí vemos la gran diferencia entre el consejo de Ahitofel y ahora el consejo de Husai. ¿Recuerdan que le dijo Ahitofel? Él le había dicho: tú no tienes que ir, tú quédate tranquilo, yo voy a ir, yo lo voy a encontrar, yo lo voy a perseguir y yo voy a acabar con él. ¿Quién era el protagonista en ese plan? Bueno, el mismo Ahitofel. Pero cuando Husai da su consejo, el protagonista ahora es el mismo Absalón y le dice: tú vas a ir delante de todos y va a ser un ejército tan grande que será casi incontable, será algo impresionante. Y Ahitofel le dice: será tan grande el ejército y quien irá dirigiéndolos eres tú. Era esta idea de un ejército invencible que impresiona al enemigo solo por la cantidad de personas, de armamento. Esto me recuerda a mí a una operación de este país hace algunos años, no sé si usted la recuerda, era conocida como la tormenta en el desierto. ¿Alguien se recuerda de este momento? Bueno, no muchos, pero fue un momento donde Estados Unidos planificó un ataque y le tomó solamente, bueno, no solamente, sino al menos 4 meses no atacar, sino solamente llevar todo el armamento antes de que la guerra iniciara. 4 meses de preparación. Y esta idea de que el enemigo te vea como un enemigo invencible. Yo me imagino que el adversario tal vez ya no quería pelear antes de empezar, solo de ver semejante cantidad de soldados, de armamentos. Y exactamente esa fue la propuesta que Husai le hace a Absalón. Pero piensa en esto: ¿era Absalón un hombre de guerra? A lo largo de la historia hemos visto que no lo era. A Husai no le importaba esa área, él más bien cuidaba su apariencia. ¿Se recuerdan del cabello que tenía, que dice que era muy largo? Y yo creo que más que eso, lo que Husai está haciendo acá es buscando la manera de comprar tiempo, ganar tiempo, no a beneficio de Absalón, sino a beneficio de ¿quién? De David. Este plan era para beneficiar a David, porque pensemos cuánto tiempo le llevaría a Absalón reunir a un ejército tan grande de todo Israel. No sería de la noche a la mañana, tendría que haber mucho tiempo de preparación. Pero le dice: no te preocupes, si se refugia en una ciudad, entraremos con sogas, con piedras y acabaremos con él. Vaya al versículo 14, vea la respuesta de Absalón. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. ¿Qué decidió Absalón? Bueno, él dijo: me gusta Husai, me gusta su idea, me gusta que él piensa en grande, y yo quiero seguir el consejo de Husai, de ir no solamente con 12,000 hombres, sino quiero ir con un ejército gigantesco. Y este plan entonces seduce el corazón de Absalón. ¿Sabe por qué también? Porque recordemos que él era muy vanidoso. Y yo me puedo imaginar a él pensando en esa entrada de ataque contra David, con un ejército grandísimo y él al frente, con su gran cabello al viento, y él siendo como el héroe de la película. Bueno, era muy atractivo para él y es seducido, y el plan de Husai funciona para que él decida hacer esto. Pero aunque Husai fue inteligente para venderle este consejo a Absalón, realmente, y lo vamos a ver en el versículo 14, no era Husai, no era Absalón el que estaba dirigiendo. Vea lo que dice el versículo 14, y esto es muy importante, y quizás es la centralidad de esta historia. Dice al final el versículo 14: porque Jehová, ¿quién? Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. ¿Cuál de los dos consejos era el acertado? Aquí lo dice: el de Ahitofel. Si Absalón hubiera seguido este consejo, hubiera tenido éxito, pero dice claramente: Jehová había ordenado
que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Ahí está Absalón tratando de decidir, Ahitofel o Husai, qué es lo mejor. Pero al final, amados hermanos, el Señor, nuestro Dios todopoderoso, hizo lo que Él quería hacer. Y yo creo que debemos siempre tener eso en nuestra mente. Y créeme, este tiempo es un buen tiempo para meditar que a pesar de cualquier plan del hombre, los planes de Dios siempre prevalecerán. Porque vemos hoy tantas cosas a nuestro alrededor, y seguro yo he pensado, y sé que muchos de ustedes también han pensado, ¿cómo es posible que nuestros líderes, que nuestros gobernantes estén tomando decisiones muchas veces tan descabelladas? Y pensamos, ¿en qué están pensando? ¿Quiénes serán los consejeros de estos hombres para tomar estas decisiones? ¿Quién serán los consejeros de la seguridad nacional, quizás, para no tener una estrategia en donde muchos ciudadanos sean defendidos, aún los que están fuera de este país y en otros países? Y podemos argumentar, y podemos enojarnos, y podemos pelear y preguntarnos qué es lo que está pasando. Pero cuando leemos esta historia, nos damos cuenta que al fin de cuentas los consejeros no eran los que decidieron, eran como, al fin de cuentas, marionetas en las manos del Dios Todopoderoso. Y el Señor siempre se sale con la suya. El Señor siempre cumple su plan. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Y aquí entonces está Absalón en este debate político, Ahitofel dando el consejo correcto, Husai con el consejo que no era bueno, y el Señor dice a Absalón: sigue este, y es para tu propio castigo, para tu propio juicio. Y entonces pregunto una vez más, ¿quién está por encima de todas las cosas? Sobre todas las cosas, hoy podemos confiar y creer que Dios está en control. Solo Dios está en control. Y este es el punto central de este pasaje para nosotros en esta mañana. Por eso le hemos puesto a esta enseñanza: a pesar de todo, a pesar de cualquier circunstancia, ¿quién está en control? Dios está en control. En este tiempo, creo que para nosotros los cristianos, los creyentes, esta enseñanza debe acompañarnos cada minuto de nuestra vida. Cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, recordemos, amados hermanos, que a pesar de todo, Dios está en control. Porque cuando vemos hoy gobernantes corruptos poniendo leyes en contra de la libertad, a pesar de ver el gobierno abandonando a sus propios ciudadanos en otros países, debemos creer y confiar que Dios está en control. A pesar de que vemos a gobiernos alrededor del mundo quitando aún el derecho de la libre expresión, en donde si no sigues lo que ellos dicen y no crees las noticias que ellos te hacen escuchar, eres un rebelde, eres un negacionista, eres alguien que está haciendo conspiraciones. A pesar de todas estas cosas, Dios está en control. Recordemos y confiemos que más allá que cualquier plan maquiavélico que el hombre quiera levantar y que esté en contra de los principios bíblicos, cuando hoy en las escuelas quieren adoctrinar a nuestros hijos con instrucciones, con enseñanzas que van en contra de la Biblia, de los principios que Dios estableció para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y aunque digamos qué vamos a hacer, qué va a ser de nuestros hijos, qué va a ser de nuestros nietos, tú y yo podemos creer y confiar que a pesar de todo, Dios está en control. Sobre cualquier consejero, sobre cualquier rey de la tierra o sobre cualquier grupo de poder que quiera implantar
lo que se nos viene, y hemos escuchado constantemente hombres queriendo implantar un nuevo orden mundial en donde quieren quitarnos la libertad, la libre expresión, la libre decisión de lo que tú haces o no haces. Nuestra esperanza y nuestra fe no está en este mundo, está en el Señor, porque Él está en control. Y eso fue lo que sucedió acá. Ve el versículo 15. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó a Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Versículo 16. Por tanto, dice Usai, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde está Ahimaas y Jonatán? Y la mujer les respondió: ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David, diciendo: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Versículo 22. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Y vemos como todo este plan de Usai, él utiliza todo esto. Al final de cuentas, es Dios quien cuida a David. Dios tenía un propósito, y él dejó que todo esto sucediera para proteger a un rey ungido de Israel, que era David. En otras palabras, Usai anuló efectivamente el consejo de Ahitofel, pero se encarga también de hacerle saber a David lo que está pasando en Jerusalén. Y vemos cómo sucede esta historia. Cuenta cómo él envía a estos dos hombres a darle aviso a David de lo que está sucediendo. Dice que se escondieron cuando son perseguidos por una persona de Absalón, pero esta mujer los cubre en un pozo, los cubre, no lo ven, y ellos regresan, no tienen más que hacer. Y al fin estos hombres llegan a darle el aviso a David de la situación, del plan de Absalón, para que él se prepare. Y David entonces está a salvo gracias a que Dios usó a Usai, pero al fin de cuentas Dios fue el que puso que todas las piezas se movieran para beneficio de su hijo, para beneficio de David. Y vimos que una persona no estaba a salvo. Recordemos cómo terminó Ahitofel. Lo estudiamos la semana pasada, pero leamos una vez más el versículo 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó o ensilló su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y vimos cómo su amargura, su rencor, su odio lo llevó hasta este punto. Pareciera un hombre sabio, pero actuó con falta de juicio al quitar su propia vida, ahorcándose, quitándose la vida. Y aunque no nos dice la razón exacta en este pasaje del por qué decidió llegar al extremo de suicidarse, sí podemos ver que Ahitofel medita y dice: bueno, mi consejo no fue el que Absalón quiso seguir, entonces lo que sucederá es sencillo. Él era inteligente y sabía que sí, y lo veremos que así fue, que al seguir a Absalón el consejo de Usai,
no vencería, David regresaría y entonces, sabiendo que él había sido un traidor, su vida no terminaría bien. Así que él piensa y dice, bueno, ¿para qué voy a esperar que David venga y me mate? Mejor yo mismo termino y me quito la vida. Y eso es importante, y aunque la Biblia no nos da detalles de la razón, sí es claro que es un suicidio. Y amados hermanos, el suicidio es algo que no ha dejado de existir. Hoy está a la luz del día en nuestra sociedad constantemente. Es más, creo que tristemente muchos cristianos han considerado esta idea de quitarse la vida. Y no solo eso, incluso pueden haber personas que están acá o que nos ven que han perdido a seres queridos, que han decidido terminar con su propia vida. Y la Biblia no está ajena a este tema tan escabroso, tan oscuro, del cual todos hemos oído, y es el suicidio. Aunque no dice mucho al respecto, sí presenta al menos 7 personas que se quitaron su propia vida. Entre ellos está Abimelech, uno de los que fueron jueces. Saúl también está entre uno de ellos, que usted recuerda la historia. En vez de caer en manos del enemigo, él prefirió clavarse él mismo la propia espada. También Sansón, otro hombre llamado Sinri, que era un rey. Y no solo él, sino que también el que todos conocemos, la historia de Judas Iscariote, que después de haber traicionado a Jesucristo, en su remordimiento fue y se ahorcó. ¿Cómo nosotros, como cristianos, como iglesia, podemos abordar este tema tan difícil? Y aunque yo sé que es un tema bastante controversial y quiero ser muy cuidadoso al hablar de este asunto y no quiero profundizar mucho, pero quiero decir esto: el suicidio es asesinato y la Biblia me dice no matarás. Por lo tanto, el suicidio es pecado. Pero no solo es pecado, también es una expresión de egoísmo. A veces pensamos, es que seguramente esta persona se suicidó porque no tenía amor por sí mismo. Pero déjame decirte en esta mañana que yo creo que es todo lo contrario, porque la verdad es que si no nos damos cuenta, una persona que se suicida se ama tanto a sí misma que piensa que el suicidio va a terminar con su terrible vida y terminar con su sufrimiento. Y entonces realmente no es que no se amen, sino que se aman tanto a sí mismos que solo quieren terminar con el dolor, con el sufrimiento, porque ya no aguantan más. Y no piensan, este es el detalle, que no piensan en ese amor propio que se tienen. Les importa muy poco el sufrimiento que harán pasar a todas aquellas personas que se quedan, a sus familiares cercanos, que obviamente enfrentarán el dolor que esa decisión de esta persona les causará en sus corazones. Y ahora la pregunta es: ¿por qué lo hacen? ¿Por qué llegan a este extremo? ¿Por qué quitarse la vida? Y estoy seguro que muchos dicen: bueno, es que si me quito la vida terminará mi dolor, terminará mi sufrimiento, así que si todo se acaba de una vez por todas es mejor. Pero amados hermanos, es todo lo contrario. La Biblia nos enseña que nuestra vida no se acaba al morir. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y todos los que estamos acá, todo ser humano tendrá eternidad. Bueno, hay dos opciones: podrás vivir en la vida eterna si creíste en Jesucristo, o de lo contrario, tristemente, y aquí está la historia triste, también tendrás condenación eterna. Y eso es a donde nadie de nosotros queremos ir. Entonces, una persona que no conoce de la gracia de Dios, de lo que Jesucristo hizo, y que no ha creído en el Señor, la Biblia nos dice que al morir irá al castigo eterno. Y Jesús mismo habló del infierno y lo mencionó como un lugar donde habrá crujir de dientes, en donde habrá mucho dolor, mucho tormento, un lugar de castigo eterno. Por lo tanto, una persona que se suicida pensando
quiero terminar con mi vida para que todo se acabe, lo que ha creído es una total mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Bueno, Satanás. Él es el padre de la mentira y Satanás es el que quiere hacer creer a las personas que con tu muerte todo se acabará, cuando en realidad es allí donde el principio de tu eternidad comienza. Te hace pensar que tu sufrimiento acabará, cuando en realidad el sufrimiento comienza y será por la eternidad. Entonces, la persona no salva, que no ha creído en Cristo y que no tiene salvación, pasará su eternidad alejado de Dios. Por lo tanto, ¿resuelve el suicidio el problema? Absolutamente no, lo empeora, y lo peor es que lo lleva a un lugar donde ya no hay vuelta atrás. Entonces debemos meditar en esto. El suicidio es una trampa de Satanás que lleva a aquellos que no han creído en Cristo a la condenación eterna. Pero de repente, la pregunta espinosa, la pregunta difícil es: ¿y el que es salvo y se suicida? Y lo primero que pensamos es: bueno, eso es imposible, eso no sucede porque ningún cristiano lo va a hacer. Pero déjame decirte que sí sucede. Hay un pastor muy conocido llamado Rick Warren, escritor de un libro muy famoso. Uno de sus hijos, siendo cristiano, se suicidó. Y tristemente hemos escuchado no solamente de él, sino de muchas historias, aún de pastores, aún de cristianos, que han tomado esa decisión en un momento difícil de su vida. Y la pregunta es: ¿qué pasa cuando un cristiano se quita la vida? Vuelvo a decir, este tema es muy controversial y yo no quiero hacer dogmas o crear polémica al hablar de esto, pero siendo cuidadoso, y de ninguna manera yo pretendo con esto, bajo ningún punto de vista, alentar a alguien a pensar en la posibilidad de llegar a ese punto. Pero la Biblia me dice que la salvación es ¿por qué? ¿Por obras o por gracia? Por gracia y no por obras. Y yo te pregunto, si hay un asesino en serie que ha matado a 200 personas y él se arrepiente de sus pecados y confía en el Señor y entrega su vida al Señor, ¿Dios le perdona de esos pecados? 100%. Así es. El venir arrepentido delante del Señor y creer en lo que Él hizo por nosotros nos da salvación. No es por obras, es por gracia. Piensa en esto. ¿Qué sucede si tú vas manejando en tu automóvil y vas con tu esposa y de repente empieza una discusión y tú le hablas mal y ella te contesta mal y tú le dices una grosería y de repente, no estoy poniendo esto como algo real, es totalmente un ejemplo, y de repente algo sucede y te chocas y te mueres? Y estabas pecando porque no le pediste perdón, y estabas pecando porque estabas peleando con ella. ¿A dónde vas? Si eres creyente, no es por obras, sino es por gracia. ¿Perdiste tu maldición por maldecir a alguien? Porque pecaste justo antes de morir. O sea, te atraviesa alguien en rojo y tú le gritas y cabal te vas ahí y terminas tu vida allí. La salvación es por fe, por gracia, no por obras. Claro, perdemos la comunión con el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, y lo hablábamos en esta mañana en nuestra reunión de membresía, contristamos al Espíritu Santo. Hay un impedimento de poder estar en comunión con Él. Vuelvo a decir, este es un tema controversial, pero lo digo porque creo que estas palabras pueden traer consuelo al familiar de alguien que se quitó la vida siendo cristiano. Pero también quiero decir esto: cuando vemos a Satanás actuando en los evangelios, sus demonios lo que buscan constantemente, ¿qué es? ¿Jugar con la persona? Absolutamente no, buscan exactamente terminar con ella. Satanás ha venido para robar, matar y destruir, y él busca la muerte.
quiero recordarle rápidamente de algo que sucedió con el endemoniado Gadareno. ¿Recuerdan la historia? Ahí estaba Jesús y los demonios le dicen a Jesús: déjame ir a los cerdos. Jesús los manda a los cerdos y ¿recuerdan lo que hicieron los cerdos? Se tiraron al barranco. ¿Por qué? Porque lo que buscaba Satanás en la vida de ese hombre endemoniado, ¿qué era? Matarlo, era la muerte. Otro ejemplo rápidamente: un hombre trae a su hijo endemoniado a Jesús y los discípulos no pudieron hacer nada con él, y Jesús le pregunta: ¿qué pasa con él? Y vea la respuesta del Padre. Marcos 9:22, lo puede leer conmigo. Dice: y muchas veces le echa en el fuego el demonio y en el agua. ¿Para qué? Para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces, no es solamente el suicidio algo egoísta, sino que el suicidio también es un pensamiento dirigido ¿por quién? Por Satanás. Él es el que quiere poner esto en la mente del hombre. No viene de Dios jamás, sino de Satanás. Y aún siendo creyente, puedo tener este pensamiento que viene de Satanás para quitarme mi propia vida. Y quiero decir algo más: nosotros como creyentes no podemos ser poseídos por un demonio. El Espíritu Santo habita en nuestros corazones, ha hecho morada, y no puede venir un demonio a posar en el corazón de un creyente. Estamos seguros en Cristo, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Claro, vendrá con ideas a tu mente, porque la mente es el campo de batalla del enemigo, y él querrá decirte cosas, y es allí, no porque esté dentro de ti, sino porque quiera influenciarte y decirte en un momento de desesperación, de angustia, de frustración: tu vida no vale, ¿sabes qué? Termina con todo, quítate la vida. Estas son mentiras que sí pueden venir aún al corazón de un cristiano. Pero ahora podrías decir, si de todos modos, entonces alguien podría decir: si yo al fin de cuentas ya soy creyente, entonces si voy a ir al cielo, pues entonces voy a decir lo mismo que Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, entonces me voy a tirar de un puente ya, de una vez. ¿Para qué esperar más? Pero vea lo que Pablo dijo en este momento, cuando él dijo esa expresión. Filipenses 1:21, Pablo hablando dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí lo dijo él, pero vea lo que dice a continuación: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, es decir, no sé qué hacer, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y Pablo abre su corazón y plantea esta encrucijada: ¿qué es mejor, Señor? Para mí es mejor estar contigo, ya es muchísimo mejor, dice, porque él sabe que ir con Cristo es lo mejor que podemos experimentar, pero sabe también que aún tenía una misión aquí, y dice: me gustaría ir contigo, Señor, pero tengo trabajo que terminar acá, y mientras tú no me digas que yo he terminado, estoy dispuesto a cumplir tu obra acá en la tierra. Pablo ama lo que Cristo ama. Y Pablo ama a la iglesia y a los que aún necesitan conocer de Cristo. Y entonces él sabe que la voluntad de Dios para él aún estaba acá en la tierra. Claro, ya no está con nosotros. Cuando Dios decidió llevárselo, él se lo llevó, pero no Pablo adelantó los planes de Dios. Y nosotros podríamos pensar igual y decir: Señor, pero estar contigo es mucho mejor. Pero amados hermanos, Dios nos ha dado una tarea de predicar el evangelio en este mundo. Y alguien dijo: si hoy estás vivo, pregunto, ¿cuántos vivos hay acá? Levanten la mano. Bueno, si alguien no la levantó, no está muerto, está bien dormido.
Pero alguien dijo, si tú estás vivo hoy, es porque tu misión en la tierra aún no ha terminado. De lo contrario, Dios ya te hubiera llevado. Y créeme, el Señor nos va a llevar el día que nuestra misión en la tierra termine. Así que no te preocupes tanto, porque nuestras vidas están en las manos del Señor. Déjame decirte algo más. Todo aquel que ha creído en Jesús como su Salvador y Señor, en realidad nosotros ya estamos muertos. ¿Sabía usted eso? Ya hemos cometido suicidio voluntario. ¿De qué está hablando, pastor? Bueno, vea lo que la Biblia dice, Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? ¿Y qué significa estar crucificado? Estar muerto. Es decir, si tú has creído en Cristo, ya estás muerto. Yo estoy muerto. Estamos todos muertos. Y dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la perspectiva eterna del propósito que Dios te ha dado, para que entonces tú vivas esta vida no para ti, no para tus propios sueños y para tus propias metas. Hermanos, es demasiado poco vivir para nosotros mismos cuando hemos encontrado la gloria eterna. Estamos conjuntamente crucificados ya, y ahora nuestras vidas debemos vivir para la gloria del Señor. No para ti, sino para Él. Que no acabes tu vida para ti, sino que cada día la vivas para Él. Como Pablo dijo un día, el mismo Pablo dijo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Y en ese momento él sí sabía que su tiempo había terminado. Pablo podía ver a los ojos a Dios y decirle, Señor, he acabado la obra que tú me encomendaste. Yo creo que todos nosotros como creyentes debemos anhelar ese momento en el cual podamos decirle al Señor, he acabado la obra que tú me mandaste hacer. Así que hay mucho por hacer. ¿Qué podemos hacer? Hay muchísimas cosas. Vea lo que podemos hacer, versículos 24 al 29 para terminar el capítulo. Creo que con muy poco tú y yo podemos hacer mucho. Dice la palabra del Señor, versículo 24. Y David llegó a Anaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Gaaladita de Rogelim. Y trajeron a David y al pueblo que estaba con él, vea lo que trajeron: camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca. Qué bueno haber estado ese queso, ¿verdad? Bien orgánico. Para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Y lo que sucede acá es que mientras David avanza, ya avisado por estos hombres, con todos los hombres que le apoyaban, aparecieron de la nada hombres con provisiones. Y me llama la atención que dentro de todos estos nombres raros que leímos, está un hombre llamado Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. ¿Alguien recuerda quién era este hombre? Era el hombre que en su casa en Lodebar, aquel pueblo lejano, estaba escondiendo a Mefiboset. Y ahora se aparece de nuevo. Y ahora ellos traen toda esta provisión a David. Y es interesante porque este lugar llamado Mahanaim significa dos campamentos. Y se le llamó así porque cuando Jacob cruzó de regreso a la tierra prometida, dice la historia que Jacob vio dos campamentos. Vio el campamento de hombres y a la par vio un campamento de ángeles que estaban protegiéndolos. ¿Se imaginan eso? Entonces, como
diciendo, bueno, Señor, tú me estás protegiendo, le llamaron a este lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. Y ahora también David puede ver en ese mismo lugar la provisión de Dios cuando todos estos hombres, ellos sabemos que eran fugitivos, no llevaban nada, estaban sin comer, y se aparecen todos estos hombres con cosas muy específicas. Se dieron cuenta que la lista está bien detallada. Léala conmigo una vez más. Dice que les llevaron camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca. Y esto, amados hermanos, suplió en este momento la necesidad que había exactamente en estos hombres que no tenían comida, que estaban cansados, que estaban exhaustos por toda esta huida que estaban realizando. ¿Quién fue una vez más quien les proveyó? Dios, utilizando a estos hombres, pero Dios les provee lo que ellos necesitaban. Y meditando en esto, alguien quizás ha pensado y ha dicho, bueno, es que yo no soy muy bueno para servir. Yo quisiera predicar, yo quisiera evangelizar en las calles, y muchas veces quizás me cuesta y me siento un poco no tan útil para el servicio del Señor. Pero escucha, una bolsa de lentejas. ¿Tienes una bolsa de lentejas? Bueno, no son muy conocidas, pero poniéndola en nuestros días, ¿tienes una bolsa de arroz? ¿Tienes una bolsa de frijol? O cualquier otra cosa con la cual puedas bendecir a otra persona. Yo creo que es tiempo de sacar esa bolsa de lentejas y compartirla con alguien. Ir a la casa de tu vecino, ir a la casa de tu amigo y decirle, te traje esto. Ya no tenías azúcar, bueno, aquí está el azúcar, pero ¿sabes qué? Cristo te ama. Estás asustado por todo este asunto del coronavirus. Bueno, hay esperanza. Pon tu fe en el Señor, entrega tu vida al Señor, y sabes que no importa lo que pase después, tu vida está segura en Cristo. Y verás cómo Dios te va a usar, con lentejas, con habas, con garbanzos o con queso. Y no estoy diciendo que tengan que ser estos productos específicos, pero la lección es esta: con muy poco tú puedes hacer una gran diferencia. Si ya lo has hecho, síguelo haciendo. Sigue siendo de bendición para aquellos que están en necesidad, y no solamente necesidad material, sino en necesidad espiritual. Dios quiere usar estas cosas como usó a estos hombres. Te quiere usar a ti. Acciones pequeñas que puedan tener un efecto en la eternidad, y un efecto muy grande. Pero para eso tenemos que estar seguros que estamos crucificados, que ya no vivimos para nosotros, que hemos muerto a nuestro egoísmo, para que cuando el Señor nos diga, digamos, sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero de lo contrario, lo que sucederá es que tú le dirás, sí, Señor, yo sé que me estás llamando, pero estoy muy ocupado en mis asuntos, en cumplir mis metas, en mi trabajo. No tengo tiempo para la iglesia, Señor. Y entonces no podrás ser efectivo con la misión a la cual Dios te está llamando. ¿Cuántos creen que Dios te quiere usar? Bueno, no muchos. ¿Cuántos creen que Dios quiere usarte? Bueno, eso es mejor. Ponte al servicio del Señor, porque Él quiere usarte de manera grande, de manera gloriosa para su reino. Hay una razón por qué vivir el día de hoy, y esa es para cumplir esa misión de ser usado por Dios, para que otros conozcan de Él y que otros pongan su fe en el Hijo de Dios. Yo quisiera que hoy oráramos para que nuestra fe sea fortalecida por el Señor, porque recuerda, a pesar de todo, Dios está en control. Estamos viviendo un tiempo difícil, no solamente podríamos decirlo a nivel personal, pero a nivel del mundo, a nivel de las naciones, a nivel de lo que oímos en las noticias, a nivel de lo que sucede en otros países. Oramos por todas estas personas que están hoy sufriendo en Afganistán.
todas estas familias que están atrapadas sin poder salir. Y créame, no estamos ni vamos a heredar un mundo mejor para nuestros hijos. ¿En dónde vamos a poner nuestra confianza? Solamente en el Señor. Que Dios nos ayude a vivir de esa manera, porque si no lo hacemos así, hermanos, viviremos en afán, viviremos en ansiedad. Y peor si usted oye las noticias todos los días, no se la va a acabar. Pero es tiempo de creer que sobre cualquier plan del hombre que aún está en nuestra contra, el Señor tiene el control y nuestras vidas están en sus manos. ¿Cuántos quieren decirle al Señor: Señor, mi vida está en ti y yo confío en que tú tienes el control a pesar de todas las cosas? Vamos a orar y pedirle al Señor que Él fortalezca nuestra fe el día de hoy. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque siempre nos anima a seguir adelante, a descansar en ti, Señor. Y hoy especialmente queremos pedirte por que tú renueves las fuerzas de aquel que quizás hoy no tiene fuerzas. Señor, fortalece las rodillas endebles, levanta las manos, los brazos caídos, sin fuerza, sin esperanza. Vivimos en una batalla espiritual cada día, Señor, en donde nos enfrentamos a muchas cosas, a muchas ideologías, pensamientos que van en contra de tu palabra. Señor, fortalece nuestros corazones. Señor, aquellos que hoy están con temor, con miedo por lo que oímos, por el virus, por todo lo que está sucediendo, Señor, no confiamos en lo que suceda en los gobiernos, en las instituciones. Nuestra fe no está puesta en lo que el hombre diga o no diga, haga o no haga, porque más allá que el gobierno del hombre, tú reinas sobre todas las cosas. Y así, Señor, como protegiste a David en este momento específico, cuando enviaste a alguien a confundir a Absalón y decidió erróneamente en beneficio de David, Señor, nosotros también creemos que todo lo que sucede a nuestro alrededor no es realizado al fin de cuentas por el hombre, sino que tú dices que sí se hace y que no se hace para el propósito de tu plan en esta tierra. Y aún, Señor, si tu plan es que las cosas se pongan más y más difíciles, porque esto anuncia tu venida y tu regreso para ir contigo, Señor, en ti confiamos, en ti descansamos. Nuestra esperanza no está puesta en el hombre, nuestra confianza y nuestra fe está en el Señor.